Con Dylan Pereira, que siempre es invitado a Brújula Internacional, vamos a hacer un recorrido por los temas internacionales del día. Empezando con Ecuador, que gana nuevamente una tendencia conservadora, derrotando a lo que era Correa y lo que significaba su revolución en su tiempo. Inclusive estaba en Bélgica porque no puede regresar al país. Pero hay que aclarar que es una elección presidencial muy particular porque fue por una suspensión del presidente anterior, lo que llaman Muerte cruzada. muerte cruzada, que era juzgado por el Parlamento, prefirió que fuesen elecciones. Ahora, ¿cómo se ve el destino de Ecuador? Buenas tardes, embajador. En efecto, tras la muerte cruzada que, como se le conoce a esta figura jurídica que utilizó el presidente Lasso ante la inminente destitución que le empleaba en el Congreso, pues se disuelven los poderes públicos y vamos a elecciones generales. Y aquel candidato, Noboa, hijo de este gran empresario ecuatoriano, que ya había intentado la presidencia de la República más de 5 oportunidades y que no había logrado, bueno, pues su hijo de 35 años, y esto es un perfil muy interesante porque nos habla de una renovación, de una nueva vanguardia en la política latinoamericana y fue una de las grandes características explotadas por el marketing político de su equipo, pues destrona a la candidata apoyada por el correísmo que había prometido Luisa González tener, de hecho, al expresidente Correa como su principal asesor y retomar toda la serie de programas sociales que se habían prometido. Pero Ecuador en este momento también atraviesa una situación de Estado muy complicada, porque estamos entre los peores índices de inseguridad de la región, en Guayaquil o en Quito, y también vemos una situación económica que se ha degradado exponencialmente en las últimas semanas y en los últimos meses, especialmente después del duro golpe de la pandemia, y que las políticas de estabilización macroeconómica y de la ortodoxia liberal que había aplicado Guillermo Lasso pues no han sido suficientes. Estábamos viendo en las imágenes precisamente que los candidatos y la candidata tenían una chaleco antibala por la violencia. Murió un candidato inclusive asesinado, ¿no? Así es. De hecho, marcado, embajador, esta jornada electoral por la muerte de Villavicencio, uno de los candidatos a las elecciones, uno de los hombres más críticos a todo el proceso de bandas armadas que están en el Ecuador, de narcotráfico, porque estas olas de violencia se suelen explicarse con brotes de grupos paramilitares y también de narcotráfico en la región. Y se ha testificado, y así lo denuncian varias organizaciones no gubernamentales, cómo Ecuador se está volviendo una zona de paso y transporte de gran parte del narcotráfico para no solamente el sur de la región, sino también hacia Europa y hacia Estados Unidos. Y esto ha degenerado en un golpe duro también a la institucionalidad democrática del Ecuador. Así que el nuevo presidente, que además debemos recalcar que tendrá una legislatura de poco más de un año y ha prometido una serie de agenda reformista muy dura, que de hecho vemos con cierta complejidad de viabilidad, porque apenas tiene 20 apoyos en el Congreso. La bancada correísta tiene 50, no alcanza la capacidad de veto a las decisiones del gobierno, pero tampoco se le pronostica una gobernabilidad absoluta a una serie de reformas, tanto a nivel estatal como también a nivel de gobierno en materia de seguridad y economía, que fueron las grandes promesas de su campaña. Ahora, pareciera que el péndulo en América Latina volvió todavía hacia la derecha o hacia el centro, porque la victoria en Ecuador podría ser un anuncio de lo que podría ser la victoria también, o la derrota del kirchnerismo y el peronismo en Argentina, con lo cual se fortalece más esa línea de centro, ¿no? Y de hecho, embajador, el equipo de trabajo de Noboa se enfatizó mucho la necesidad de desmarcar al hijo de este gran empresario de una derecha tradicional y plantearlo como una nueva vanguardia política. Y yo creo que esto es algo importante porque creo fielmente que existe una nueva generación de servidores públicos latinoamericanos que estamos comprometidos con el futuro de nuestra región. Esto no quiere decir que tengamos retos comunes, retos compartidos que se parecieran, embajador, que son más fáciles de mediar en los centros políticos. Los extremismos que ha polarizado la región en los últimos años ha tenido consecuencias de ingobernabilidad y de inestabilidad política y económica. Y creo que esta tendencia, alejándonos de esta oscilación permanente, pendular, en la que nos hemos imbuido en América Latina, pues nos permitiría avanzar en temas concretos como la triple transición energética, sociopolítica y digital a la que nos tenemos que enfrentar como continente. Ahora, en Argentina vimos también que el tema internacional entró en la campaña electoral cuando los candidatos en su mayoría se pronunciaron condenando jamás el inicio de este conflicto. Por supuesto, la izquierda no hace punto de honor lo de Hamás, sino solamente la situación de la respuesta de Israel. Es un tema que complica la política latinoamericana también a nivel internacional. Y que además está imbuido, embajador, en el fenómeno de la posverdad al que nos hemos imbuido en la política internacional en los últimos años. Es importante prioritariamente condenar el ataque terrorista de Hamás contra el Estado de Israel. Esto no quiere decir que no defendamos fielmente la aplicabilidad del derecho internacional humanitario y la protección de los civiles. Los civiles no son targets militares, pero esto no quiere decir que Israel esté utilizando su derecho legítimo a la defensa como Estado. Y hay posiciones muy complicadas en el contexto latinoamericano. El presidente Petro, de hecho, en este momento ha erosionado gravemente las relaciones diplomáticas con Israel, amenaza con romper las relaciones diplomáticas con Tel Aviv e incluso de retirar su embajador. Y luego de unas declaraciones que
apoyaba la causa palestina, pero que deja de un lado la condena a las muertes que ha sufrido Israel tras este ataque terrorista. En cambio, Lula ha sido prudente, más bien en llamar al diálogo y a la negociación, como está haciendo China precisamente hoy con la reunión, aunque es para otra situación muy particular de la ruta de la seda, tocó el tema de negociar la paz en el Medio Oriente. Y de hecho el caso brasileño es muy importante, embajador, porque recordemos que a las 24 horas del ataque de Hamas contra Israel, la primera reunión que se convoca en una organización multilateral, precisamente la convoca Brasil en su calidad de presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y la posición de Brasilia siempre ha sido abogar, por un lado, respaldar este espíritu de la solución de los dos estados, que esa ha sido pues la doctrina, si se quiere, de Naciones Unidas de los últimos 45 años, y por otro lado, aumentar la capacidad de interlocución y diálogo. En este momento en concreto, Turquía es el país que tiene mayor capacidad de interlocución tanto con Hamas como con la autoridad palestina, que debemos enfatizar esta distinción, y también con el gobierno de Israel. Y por otra parte, hemos visto que Qatar ha acogido en Doha conversaciones bilaterales entre los líderes de Hamas y algunos exponentes del occidente, incluyendo los Estados Unidos, por la capacidad de negociar la situación de los prisioneros de guerra, pero desplazando, si se quiere, embajador, el reconocimiento y la fuerza de la autoridad palestina encarnada en este momento por Mahmoud Abbas. Algunos analistas insisten en que la actitud de Hamas fue para volver a poner el tema en el debate internacional porque se han olvidado de Palestina. Israel estaba mejorando las relaciones ya con 6 estados árabes e inclusive con Arabia Saudita, que es un estado tan importante en la región, ¿no? Y de hecho, embajador, esta política de Israel de incluso negociar territorialmente, lo habíamos visto en los años 80 en el marco de los acuerdos de Camp David y lo vimos en los acuerdos de Oslo tras la Conferencia de Paz de Madrid de 1991. Una actitud dialogante, pragmática a las relaciones internacionales con el respaldo de Estados Unidos de abrir las relaciones diplomáticas, económicas y políticas con el mundo árabe. Esto se consagró con la apertura de la Embajada de Emiratos Árabes Unidos, en Bahrein, en Sudán y en Marruecos, y que estábamos a punto de ver el cierre de las negociaciones con Arabia Saudita. Y de hecho, en este punto, el secretario Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, comenzaba su gira en el Medio Oriente, en Israel, pero se trasladaba inmediatamente al Cairo para intentar negociar con el presidente al-Sisi y todas las autoridades egipcias la apertura de corredores humanitarios en el sur de la Franja de Gaza, pero también persuadir al mundo árabe de mantener esta actitud dialogante. Y jamás, de una forma u otra, embajador, lo que logra finalmente es dinamitar este proceso de pacificación del mundo árabe con el mundo hebreo. Son tantas las cuestiones sobre este problema Palestina-Israel en su historia y en el futuro lo que va a pasar, que nos va a permitir profundizar un poco más, pero después de los compromisos comerciales. Ya regresamos.